Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. A nivel internacional, a nivel de la multipolaridad, han habido varios eventos, tal vez comentamos rápidamente. Estoy con Manuel Espinosa Jarquín, analista, director del Centro de Estudios Regionales de Estudios Estratégicos Internacionales, el CREI. Tal vez comentamos rápidamente lo de Villavicencio, Fernando Villavicencio en Ecuador. Es decir, la violencia en Ecuador en los últimos años ha venido cobrando mucha fuerza. A eso se le suma una inestabilidad del sistema político, de manera que el presidente Guillermo Lasso pidió el adelanto de las elecciones, disolvió la Asamblea Nacional que estaba juzgándolo por delitos relacionados con el manejo de dinero y coimas, adelantó las elecciones que se van a realizar este 20 de agosto, si no me equivoco. El proceso electoral ha estado sembrado de violencia al grado que este jueves mataron al candidato Fernando Villavicencio, que en las encuestas no punteaba, aparecía quinto, sexto lugar. De 8 candidatos él estaba en el número 5, 6 de las encuestas. Tampoco era un candidato de primer orden, pues, pero lo mataron, pues. El hecho es que lo mataron, terminando un mitin político. Claro. Bueno, bien, te agradezco la invitación siempre, ¿verdad, Néstor, por estar aquí en el programa. Parece que la política latinoamericana en general está agarrando un ritmo de violencia. Y lo decíamos en programas pasados, hay una estrategia que apunta a la instalación de la ultraderecha en el continente, y este es un malestar no solo del Ecuador. Esto se puede venir a manifestar y en otros procesos electorales que están por venir en la región. Y interesante que el grupo de sicarios también proviene de Colombia, que de paso ya se asesinó al tirador principal, al jefe del grupo, como para no dejar evidencia. Pasó como el caso aquel de Lee Harvey Oswald, ¿te acordás? Uh-huh. Para cuando Kennedy. Sí. Que cuando iba allá a la delegación de policía, en la policía ahí, otro lo asesinó para tratar de tapar todo ahí y enredarlo más. Y de que nuevas leyendas, pues, fueran las que como manto cubrieran todo el caso. Y vamos a lo interesante del caso, que de Colombia también partieron los grupos de sicarios que asesinaron al presidente haitiano. Sí. Entonces, ahí hay una constante que habría que examinar, qué grupos, qué individuos, qué grupos de poder, no grupos, vamos a decir, organizaciones criminales están, sino qué grupos de poder están controlando desde Colombia este formato de sicariato internacional. Haití, Ecuador, parece que no tienen banderas nacionales. Entonces, son como sicarios, más sí. Es decir, porque por ejemplo en Haití con el presidente Juvenal fueron contratados en Miami por una empresa de Miami para hacer Y miré un video donde antes Villavicencio estaba retando a los narcos. Sí, les decía que ando sin chaleco, disparen. Sí. Parece que fue un error bastante haberse agarrado la política en serio y pagó con su vida. Entonces, escuchaba al fiscal en Ecuador de que el proceso electoral no se detiene, va a seguir, pero desde ahí ya está viciado. Debieran de hacer necesariamente un stop ahí para revisar, encontrar culpables, porque el culpable no es la mano ejecutora, es el grupo de poder económico que está detrás de facilitar
él gane a su candidato o de obstruir el camino o a los candidatos adversarios, ¿ya? Entonces, eso es parte también del vicio que dejó Lenín Moreno en ese país, que realmente necesita volver a un orden jurídico, constitucional mayor. Si eso prospera, Ecuador prácticamente comenzaría un nuevo periodo político demasiado viciado. Pero ¿vos crees que haya realmente intereses políticos y no intereses? Porque aparentemente, hasta este momento, aparentemente lo que hay son las denuncias de este señor Villavicencio contra el narcotráfico y el narcotráfico penetrando las redes políticas dentro de Ecuador. Porque, es decir, la candidata de la Revolución Ciudadana está claramente arriba en las encuestas. Claro. Clarísimamente. Después está Yacú Pérez, el candidato, aquel que fue candidato de los grupos indígenas en las elecciones contra Lazo, ¿no? Y este señor estaba en el 5º lugar en las encuestas. Claro. Es decir, no iba a suceder lo que sucedió en Guatemala, donde Arévalo pegó el susto. Claro. Estaba difícil que Villavicencio pegara ese susto. Claro. Decía este escritor francés, Honoré de Balzac, que detrás de cada fortuna hay un crimen, ¿verdad? Y en las políticas nuestras, latinoamericanas, siempre esas fortunas criminales tienden a respaldar a un sinnúmero de candidatos políticos que al final le van a hacer pues el juego de utilizar las arcas del Estado como la gallinita de los huevos de oro. La diferencia aquí está en que muchas veces son grupos económicos nacionales los que están detrás, ¿verdad? Que son altamente corruptos, que tienen y realizan acciones criminales contra la ley, usan a sicariatos, a grupos criminales, al crimen organizado, nacional e internacional, pero también no es extraño que manos foráneas también estén detrás de todo esto. Entonces, siempre van a estar detrás grupos económicos, detrás de la política, pues, de bastidores. Nosotros creemos en muchos candidatos que en el continente, que vos decís, esta es la figura del cambio, esta es la figura que les conviene, ¿me entendés? Aquellos que quieran mantener un status quo X en la política nacional o quieran hacer algún cambio, pero siempre a su favor, pues. Es muy difícil, y entonces lógicamente ahí hay una relación bastante sospechosa, vinculante, pero también denunciativa, y que puso en riesgo X oye información y pagó con la vida, pues. Ahora, hay un grupo, Los Lobos, que se adjudicó en la noche misma de este jueves, se adjudicó la comisión del asesinato, ¿no? Claro. Dijo que lo habían eliminado por corrupto. Por corrupto. Este Villavicencio había estado denunciando, decíamos, justamente corrupción y narcotráfico en Ecuador. Y estos lobos dicen que lo matan por corrupto. La viuda de Villavicencio ha sido entrevistada en varios medios, pero se está yendo, me parece a mí, por un lado, tal vez, de acusaciones peligrosas, en el sentido que está acusando a la senadora Córdoba de Colombia, al mismo presidente Petro de Colombia, de ser los responsables de la muerte de su marido. Claro. Sí, es bien enredado el tema, porque primero es raro que un grupo rápidamente se adjudique una acción tan fuera de lógica, pues, como puede ser el candidato. No solo porque es un candidato político, porque es un ser humano. En todo caso, es la justicia siempre la que tiene que prevalecer, y no ese tipo de acciones criminales. Lo otro tiende a enredar y a vincular a Petro y al hijo, ¿verdad? Porque Villavicencio está hablando
ciertamente denunciar un sinnúmero de cosas. Entonces, es ilógico que te asesinen por corrupto si vos lo que estás tratando de hacer es denunciar a la corrupción. ¿Entendés? Entonces, es un tema bastante complicado, trasciende la frontera, indudablemente, del Ecuador. Se vuelve más complicado por lo que decíamos, al jefe del grupo, al tirador principal, lo victimaron y entonces se le enreda más la cosa a la Fiscalía, al Interpol, no sé cuántos organismos van a meterse en ese proceso investigativo y habrá que esperar. Pero sí, desde ya empaña las elecciones en ese país y denota una insuficiencia jurídica, un vacío jurídico total. Ahora, como vos decís, con Lenín Moreno empieza esto, pero con Lazo la criminalidad se ha disparado en Ecuador. Claro, claro. Ahí miramos los departamentos de la costa pacífica, el departamento de mayor poder económico en la costa pacífica, que es prácticamente la capital económica del país, en donde es decir, hay violencia todos los santos días, pues. Claro. Esta es una región bastante volátil. Colombia es un narcopaís. El sicariato, ahí está la orden. Ahí hasta le hacían culto a aquel sicario de Pablo Escobar. Se me olvida ahora el nombre. Que estaba una serie de televisión. Le hicieron hasta entrevistas. Popeye, ¿no? Popeye, entrevistas y el tipo no se inmutaba y te contaba como actos heroicos todas las barbaridades que hacía, pues. Un culto, se desarrolló una libertad, culto a la muerte, que al final va a generar en la sociedad un estado de composición jurídico enorme. Entonces, toda esta parte del sur, del continente, tiene que pasar un proceso y no sería malo, como el que está implementando Bukele en El Salvador, de mano fuerte, pues. O sea, lo que estamos viendo ahí es algo inédito. O sea, si a alguien le hubieran dicho hace 4 años que esa acción se iba a dar, iba a prosperar, nadie hubiera creído. Sí, porque es decir, Ecuador tenía un historial hasta antes de Correa de inestabilidad política, donde estaban cambiando gobierno casi como cambiarse los calcetines. Claro. Como Perú. Entonces, ese formato, ¿verdad? Porque también la falta de la justicia también viene del gobierno mismo. Ejemplo, el mismo Perú, pues. Ahí está ese caso. Latente, y manifestaciones arriba, abajo, y no pasa nada, pues. Entonces, en el caso del Perú, ojalá que se contenga a solo ese proceso electoral y no veamos esto repetido en otros países donde vienen elecciones bastante, como diría yo, inclusive estratégicas para la estabilización de la región. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición sumando vigores. Hablamos de otros aspectos ahora al regresar, más relacionados con la multipolaridad, aunque esto no se aleja mucho del tema. Regresamos a ver. En Extra Plus. El próximo 24 de agosto en Johannesburgo arranca la cumbre de los países miembros del grupo denominado BRICS, por las siglas de los países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Grupo de 5 países al que ya varias decenas de países han manifestado su interés en adherirse a este grupo, de manera que se ha vuelto tan fuerte que el G7, que era el grupo de poder económico del planeta, es cualquier cosa ya. Es decir, estos países creo que tienen el 80% del Producto Interno Bruto del planeta. Claro. Es decir, como se dice, tienen fuerza, pueden
hacerse escuchar en el concierto internacional, pues. Apenas se están poniendo en pie. Sí. Fíjate que antes de conversar sobre este tema, me gustaría compartir con tus televidentes. Vos sabes que estamos en el curso de geopolítica. Se llama Fundamentos de la Geopolítica, porque ese es el título de un libro que escribió este estudioso ruso, Alexander Dugin. Uh-huh. Entonces, Alcrey nos entregó el libro y consideramos nosotros, además de que lo vamos a imprimir y ponerlo pues a la disposición del público, crear este curso, hacerlo masivo, lo más popular posible, y nos gustaría obsequiarle a algún participante de tu programa que vos designes y nos pasás una beca, porque hay todo un Dream Team, un equipo de sueño de colegas conferencistas de Italia, de Portugal, de España, rusos, argentinos, peruanos, colombianos, nicas, mexicanos, chilenos, que están participando en abordar todos estos temas. Y entonces estamos viendo nosotros en el sinnúmero de comentarios, después de que, o durante el transcurso, después de cada conferencia, que a nivel continental el latinoamericano va teniendo una mayor comprensión de lo que es la geopolítica, porque ya los comentarios tienen esa estructura del análisis geopolítico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenés a la disposición esa beca. Son clases los miércoles por la tarde de 4 a 6 y de 8 a 10 de la mañana. Hay un sinnúmero de organizaciones involucradas aquí junto con el CREI, organizaciones de Perú, de Argentina, de España, rusa, inclusive el gobierno regional de Cajamarca está apoyando el curso. Entonces, para este 12, sí, sin embargo, este sábado, 8 a 10 de la mañana tenés la geopolítica anglosajona. Sí. En un segundo capítulo de esta. Así es. Sí. Ya estuvo un brasileño que preside una organización que se llama Forza Nova, o no, Nova Resistencia. Uh-huh. Rafael Machado, un tremendo estudioso de la geopolítica. Él ha hecho organizó el primer contingente latinoamericano para que participáramos en la primera conferencia global de geopolítica. 11 horas nos tiramos porque estaban todos los continentes ahí. Uh-huh. Y Machado también realizó la primera conferencia regional, solo América Latina, sobre geopolítica. Queremos dar a conocer bien el libro de Dugin porque es completo. Tiene como 492 páginas. Pero tiene todas las teorías occidentales, todas las teorías orientales. Entonces el estudiante, el lector, el militar, el periodista, el político, puede tener a su disposición un sinnúmero de elementos de análisis que le va a ayudar a entender toda esta dinámica internacional, dinámica que siempre ha existido, pero que muchas veces no la logras enfocar porque los medios te lo ocultan o no existe, ¿cómo diría yo?, una estructura analítica internacional tan desarrollada como para someterlo a este tipo de análisis de la coyuntura internacional. Y entonces ya está hecho, ya está impreso en español, está traducido, se está vendiendo ahora en España. Hace 3-4 meses arrancó la venta, ahora la vamos a reproducir por aquí. Vamos a traer otro ejemplar, vamos a traer varios que regales en el programa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, esto de la multipolaridad, que lógicamente es parte del cambio del orden internacional, es una, ¿cómo diría yo?, una lógica de una situación que se da en las relaciones internacionales del 91 para acá, a cierto tiempo para acá,
Es difícil ponerle fecha, porque vos sabés, hemos hablado mucho que los periodos se traslapan, no hay cortes precisos, pues. Sí. No son fisuras exactas. No es que el 1 de enero del año 2000 arrancó este asunto, sí. Unos dicen que es en el 2014, cuando Rusia recupera Crimea, otros dicen que es en el 2015, cuando entra a chocar en directo con los norteamericanos y los terroristas producidos por ellos en Siria. Otros decimos que es en el 2008, cuando Rusia defiende a Abjasia y Osetia del Sur contra Georgia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se ha venido gestando un orden con acción de cambio, con acciones de potencia como China, que surge como segunda potencia, va penetrando a África, en espacios que dejó la Unión Soviética, otros que ella misma ha capitalizado. También miramos un accionar bastante moderado, pero muy ubicado en algunas lógicas de la geopolítica de la Federación Rusa, aún en el tiempo en que estuvo bastante debilitada, producto, ya sabemos, ¿verdad?, de la implosión, del derrumbe del sistema socialista y la URSS. Sin embargo, hoy el tiempo, o los tiempos cambiaron. Hay un mayor movilismo en el cambio internacional producto de esa acción, vamos a decir, beligerante que hace Rusia en Ucrania. Que unos le llaman la guerra, ¿verdad?, Rusia contra Ucrania, otros le llamamos la operación especial militar, que no es solo para Ucrania desmilitarizarla, denazificarla, que ella quede neutral de la OTAN, sino que es un cambio en el orden internacional. Es que eso te iba a decir, mira, no hay una fecha exacta de inicio, pero sí, de alguna manera, febrero del 2022 y las fechas posteriores a esa ocasión empujan con mayor fuerza, y especialmente por el lado occidental, las medidas occidentales empujan con mayor fuerza el auge de este movimiento multipolar. Claro. Sí. Entonces nosotros estamos también aprovechando, tratando de organizar, ya lo llevamos bastante bien organizado, un curso abierto también sobre operaciones geopolíticas que hacen las potencias. Porque acordate que hay entrevistas que le hacen al general Clark, que fue secretario de la OTAN, cuando van a invadir Irak, después de las Torres Gemelas, que él visita, dice, un colega en el Pentágono, y alguien le dice al colega, íbamos a invadirle ese Irak y no sé cuántos más. Entonces le dice, ¿y por qué? Y le dice el otro, yo no sé, pero hay que invadirlo. Entonces son operaciones geopolíticas que no tienen una razón política. Una razón específica. Sí, una razón, pero sí geopolítica, sí geoeconómica, ¿ya? Que está sustentada por esa, como te diría yo, lógica teórica de maximizar el poderío global. Entonces, si vos mirás, la URSS se expandió y estuvo en África, en muchos países de África, y invirtió, muchos dicen 150 mil millones, una cosa así, yo creo que fue más, mucho más. En un tiempo en que África, quitándose del colonialismo en los 70, todavía en ese proceso, lógicamente no iba a producir mucho, fue una inversión inicial de capital como igual invirtieron en China. Lo que pasa es que China tuvo un giro muy diferente, más lógico, se aliaron con los norteamericanos, con el capital occidental, y creció. A los africanos nunca le dieron esa oportunidad, porque la lógica de Occidente hacia ese continente es primero que tiene que mantenerse no como una masa continental unida, monolítica, que haga peso real en el equilibrio de poder mundial, sino que un continente el cual sus recursos tienen que ser saqueados, exterminada su población y mantenerla en división y choque permanente, miseria, programas como los de las Naciones Unidas, Job for Food, o sea,
trabajo por comida, teniendo tanta riqueza, imagínate. Yo recuerdo que estaba en una universidad en el 97 y miramos ese tipo de programas de las Naciones Unidas. Entonces, la gente cree que son países pobres y que así tienen que vivir y así tienen que morir, y no lo ven como que han sido empobrecidos de verdad. Desconocemos la historia del mercado, el comercio de los esclavos, todo ese proceso neocolonial, de saqueo y exterminio de unos cuantos países europeos, todo el saqueo colonial que ahora se pone en evidencia de los franceses o de los belgas, ¿me entiendes? Entonces, ahora está saliendo a la luz. Pero ¿qué pasa? Eso te dice que las máximas de la acumulación de las riquezas globales en una zona de geopolítica de poder global como es la isla mundial, ¿verdad? Tiene una lógica. ¿Por qué? Porque casualmente la segunda lección que va a dar, la segunda parte de la conferencia que va a dar ahora un coronel en retiro nuestro, Balmaceda, va a hablar sobre Mackinder, que es el teórico que formuló la teoría del Harlan. Y entonces, pero claro, como él va, ya Machado en la clase pasada habló bastante teóricamente. Balmaceda tiene un reto, lo teórico más las acciones militares o tangibles que se han hecho para golpear al Harlan, o la característica que tiene el Harlan de resistencia y de proyección. Entonces, va a hacer varios casos históricos ahí, llevarlos hasta este tiempo cuando el Harlan se levanta, que es China, que es Rusia, Euroasia, y comienza a avanzar por Asia Central, la ruta de seda, proyectos, que van avanzando por ahí, integras por aquí en Medio Oriente a Irán y avanzas a África. Toda esa concepción nace hace más de un siglo. Y entonces, ¿por qué? Porque ese dinamismo siempre ha habido. Lo que ha hecho Occidente es tratar de detenerlo, pero que a estas alturas del partido ya se recalentó por completo la sopa, y ya los pueblos no pueden soportar, pero hay muchos elementos que ayudan, los medios de información masiva. Y justamente sobre eso te quiero preguntarte, y lo voy a dejar para después de la pausa, sobre Níger, porque es decir, vos te encontrás información acerca de los malos, malvados, perversos del actual gobierno de Níger, y te encontrás noticias de los buenos, bonitos del nuevo gobierno de Níger, del claro, gobierno que dio el golpe de Estado la semana pasada. Regresamos en breve, hablamos de esto en esta edición Sumando Vigor. Sumando Vigores en Extra Plus. Te decía yo, Níger es un tema que hay que ver qué es lo que hay ahí. Es decir, un golpe de Estado contra un gobierno que según la Junta Militar era un gobierno neocolonialista pro-francés. Claro. ¿Ah? Y estos dicen, nosotros con Francia nada. Más al grado que el jueves, anunciaron un intento de ingreso de tropas francesas o de tropas apoyadas por Francia para desestabilizar el país, incluso violación del espacio aéreo por aeronaves francesas. Níger es una nación que está en el centro de África, básicamente en la parte sur del desierto del Sahara, es decir, es una tierra desértica principalmente, pero con riqueza en minerales necesarios para las nuevas tecnologías. Claro. Mira, fíjate que comenzar bien la pregunta, porque nosotros desconocemos a África. Todo nuestro interés siempre está en aquellos países desarrollados, porque es lo que te enfoca en los medios masivos de información. Es decir, nosotros hablamos de Sudáfrica porque Mandela,
por las luchas contra el apartheid Claro, y demás, claro. pero no sabemos mayor cosa de Sudáfrica. Egipto conocemos las Egipto, pirámides, sí. ¿verdad? Sí. A las que nunca hemos ido. Y Libia por el amigo Gaddafi y cómo lo asesinaron. Eso es muy poco lo que realmente conocemos de Libia. Bueno, Nelson Mandela, Sudáfrica. Pero ahora el mundo desconoce también qué pasó ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen hubo un golpe de Estado y estos tipos son los malos. Entonces llega la super luchadora por la libertad de los pueblos, Victoria Nuland, ¿verdad? Y le dice, usted está irrespetando la Constitución y su Constitución. Entonces, como usted la está respetando, pues nosotros le vamos a enseñar a respetarla, su Constitución. Sí. ¿Ya? Y esta es la que andaba repartiendo galletitas en la Plaza Maidán en Kiev, y que producto de esa, ¿verdad? ¿Cómo le puedes decir? Show en el escenario, mira cómo está Ucrania. Ujú. Miles de muertos, estado fallido, millones de refugiados. Un estado fallido por completo. Entonces, nadie te puede explicar, ni quiere explicar, ni quieren explicar en los medios de información masiva occidental la real causa de esos pueblos de estar hartos. O sea, yo no sé, o ahí es donde vos miras la ausencia de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ayudó mucho al proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento de los países no alineados, ¿te acordás? Lógico, se derrumba todo ese sistema, ellos quedaron a merced de ese capitalismo, de ese neocolonialismo, que nunca dejaron de conducirse de esa manera. Y los franceses, la Torre de París, bonita, Eiffel, que nos gusta, sus gobiernos han sido perversos y los han sometido a la peor barbarie, pero eso se desconoce. Entonces, cuando esta gente se quiere liberar, ellos son golpistas, son malos, ¿ya? Los cuentos que te dicen, no los cuentos. Ahora en en las redes sociales te explican de que Francia tiene más de 2.000 y pico de toneladas de oro que la sacan de Malí, ¿verdad? Donde están toda la enorme cantidad de minas, pero los Malí no tienen nada de oro. ¿Qué te parece? Entonces, ¿por qué seguir alimentando semejante barbaridad blanca? Ellos tienen razón de hacer los golpes de Estado, las revoluciones que sean. Lo que pasa es que se tiene que buscar cómo ayudarle a esos pueblos. Hay una parte interesante, y lo que volvemos, la operación especial militar metió en un dinamismo muy diferente, más rápido, más volátil, el cambio del orden internacional. Entonces es lógico, los europeos, como todo país occidental, que son langostinos, depredadores, ¿ya?, de los recursos de los pueblos, compraban el gas, el petróleo, el carbón de Rusia, barato, pero como viene Mr. Putin y los corta, entonces tienen también al montón de flujo que proviene de África del Norte, pues sobre todo de Nigeria. Hay como 2 o 3 pues ahí gasoductos, oleoductos, sin meter la extracción de los minerales estratégicos que ellos ahí saquean. Lógicamente, para muchos es una sorpresa. Para otros, cuando vos mirás que el proceso que se da en Burkina Faso hace rato y en Malí hace rato, ahí hay un accionar geopolítico fuerte. ¿Por qué? Porque África tiene su característica. El norte de África, en la Guerra Fría, tenía una lógica, vamos a decir, de contención o de reserva a acciones globales que hiciera la OTAN
contra la Unión Soviética. Ejemplo, Libia. Sí. Claro, te dicen Libia, bueno, las razones, ¿verdad? Quería comercializar el petróleo no en dólares, no importa si andaba con el libro verde, esa tercera ideología, pero también la miraban como algo raro. La destruyeron, le costó destruirla, pero vos te imaginas el papel de Libia ahorita durante esta operación especial militar. La OTAN estaría rascándose la cabeza. ¿Por qué? Porque ha tenido un propósito geopolítico, como proyecto geopolítico del sistema socialista de la Unión Soviética en África, ¿ya? Ahora, si vos te fijas en la configuración, la ubicación de esos países africanos, occidentales, que son los que distribuyen, suministran ese flujo de gas y petróleo, tiene una lógica también geográfica en función del equilibrio de poder global. Si miras, Níger está debajo de Libia, ¿ya? Y entonces está Malí para acá, un poco arriba, Burkina Faso y Senegal en la costa. La lógica tiene que ser también establecer un cordón que impide el suministro, el saqueo, ese suministro saqueo que han tenido los europeos y que comiencen a pagar realmente lo que es y los pueblos africanos tengan el nivel de vida que se merecen. Así de sencillo. Para muchos es un imposible, para otros es muy radical, pero es una lógica de la libertad que tienen que tener los pueblos de ser los dueños de sus propios recursos, pues, ¿ya? Entonces, en este tiempo, durante la cumbre que se dio en julio en San Petersburgo, Rusia-África, descubrieron todos una máxima. Rusia nunca los ha saqueado. Rusia nunca los ha invadido. Rusia, en el rostro de la Unión Soviética, le suministró demasiada, pues, mucha cooperación y asistencia en todos los niveles. Entonces hay una necesidad de encauzar a esos rieles, en esos rieles, la nueva relación África-Rusia. La educación. En África vas a ver mucha gente que habla ruso. Y que han llevado el progreso a sus diferentes localidades. Que son graduados de la Patricio Lumumba. Sí, en general pues se cree que son solo de la Patricio Lumumba, pero vos mirabas en la Unión Soviética, por favor, pues, sí, bastante afrodescendientes. Hay como 35.000 estudiantes ahora, procedentes de África en Rusia, y creo que alrededor de 6.000 o 8.000 son becados, algo así. Eso es importante porque ese ir y venir de ciudadanos te pueden decir qué tipo de país es, cuál es la cultura de su gente, la forma de verte, si son racistas o no son racistas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, de la Unión Soviética no podían decir eso, por los valores comunistas y revolucionarios que ahí habían, y de Rusia tampoco, pues. Acordaron, porque ahí hubieron varias sesiones de trabajo, profundizar los lazos de la investigación científica, aquella que les produzca mayor capacidad de desarrollo de sus plantas procesadoras y extractoras de petróleo, que al final les va a beneficiar a ellos porque siempre van a ser ellos los que van a suministrar su propio recurso y venderlo. Y que ese antecedente de no agresión, de no intervención, de no exterminio, de no esclavitud por parte de Rusia, pues habría una nueva página en la historia diferente a la historia, es que no se le puede decir negra, ¿verdad? Porque es como, pero a esa historia amarga que han tenido los pueblos con sus vecinos africanos. Entonces mucho se debate si Rusia está detrás, si no, si está detrás, si el Wagner aquí, la tropa, ¿no? Sí, porque es decir, hasta eso, pues resulta que después de lo que pasó en el sur de Rusia, con el grupo Wagner,
Ahora el grupo Wagner resulta que está haciendo el trabajo sucio, vamos a decir, a Rusia en África, ¿no? Y tiene supuestamente presencia en Mali, y en otras naciones. En muchos países. Sí. Bueno, mira, esa es la modalidad de las guerras proxy. Evita que los estados se comprometan con X o Y tipo de asistencia militar, pero al final cada estado soberano debe pedir la ayuda ya sea a otro estado, actor internacional, o a una empresa contratista que ahí existe, pues. Entonces los Wagner, los músicos han estado ahí en 8 países. Me parece que la idea que resaltó, hizo eco en cada uno de los diferentes mandatarios o representantes que llegaron de esos países fue: basta el tribalismo, vivir separados, enfoquémonos en acciones concretas continentales que unifiquen y que a medio plazo logre situar a África como un actor continental a nivel de potencia, porque lo tienen todas esas capacidades. Solo Nigeria, que es la que está utilizando ahorita Francia para amenazar a Níger, tiene una población de 200 millones de habitantes. Pero ahora esa lógica militar de análisis de que Níger la puede perder porque Nigeria tiene 200 millones y Níger entre 22 y 24, y se le sumas a los 24 de Burkina Faso y a los 24 de Malí, suponemos, pues en cifras redondas. Estamos hablando de 60 millones. 60, 70 contra 200. Pero eso en la guerra ahora no funciona. Ahora funciona qué es lo que tenés para dispararle al adversario, ¿ya? Y qué tan rápido es esto. Lo poblacional funciona ahora en función de comercio, para beneficio de comercio o por un problema de demografía. En los próximos años, África supera a China en población. ¿Ya? Entonces, ellos tienen la capacidad desde hace rato de convertirse en una potencia, un continente potencia como Euroasia, como se ha querido hacer de Euroasia. El problema es que esa parte de Europa occidental, que es la que yo te digo, los langostinos, histórico, no han permitido esa integración continental. Entonces, eso para ellos significa el fin. Significa que tienen que los blanquitos ponerse a trabajar como realmente hubieran debido hacer desde el inicio y no exterminar a esos pueblos ni saquearlos. Ok, pero te voy a hacer la pregunta para después de la pausa. ¿Qué se gana, es decir, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, qué se gana en revolver la agua del centro o de África en lo general? Pues, ¿y quién las está revolviendo para ganar qué? Porque es decir, si ahí hay intereses de China, ahí hay intereses rusos, hay intereses europeos, hay intereses de los mismos Estados Unidos. ¿Quién está moviendo las aguas para sacar qué ganancia? Vamos a hacer pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra. Continuamos sumando vigores. Hay distintos intereses. China con la ruta de la seda. Rusia, que recién concluyó la cumbre con África, en la que ofreció toda su ayuda y todo su apoyo para África. Europa, que saca cualquier cantidad de minerales y recursos del suelo africano. Y en estos recursos es importante mencionar que están también recursos humanos. Y no me quiero ir tan a lo negativo, pero mirá la selección francesa, ¿cuántos ciudadanos franceses blancos tiene en esa selección? Nada más, no voy a decir otra cosa. Y Estados Unidos, que tiene los intereses propios, además, contra Rusia y contra China para detener. Entonces, dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién está revolviendo el río? ¿O quiénes están revolviendo el río para sacar qué?
No, lo que pasa es que aquí hay varias consecuencias tangibles de un proceso histórico de saqueo y exterminio, de control y explotación neocolonial, que no se detiene ni se va a detener. Hay una intención de esos pueblos de parar eso. O sea, hablamos del uranio, hablamos del cobalto y realmente no lo conocemos. Y hablamos de cómo los niños, miles de niños, participan en la extracción de esos minerales de alto riesgo radiactivo y contaminante. O sea, no estamos en los zapatos de ellos y por eso no podemos dimensionar la urgencia, la necesidad histórica de ellos de romper esas cadenas, ¿ya? Estamos viendo una situación volátil de cambio internacional que se identifica con el inicio, como decía, de la operación especial el año pasado en febrero, y todo esto está generando un sinnúmero de elementos que empujan a que no solo sea ese flashpoint de Níger, ese punto caliente, puede aparecer aquí otro, ¿ya? Porque también aquí hay mucha injusticia, hay muchas sanciones, hay mucho, como te diría yo, políticas completamente violentadoras del derecho internacional, una farsa internacional, el deseo de seguir dominando países, continentes enteros con unas relaciones internacionales fallidas, con organismos multilaterales fallidos, títeres, por ejemplo, esa organización de la Comunidad Económica de África Occidental. Uh-huh. Eso es una organización que le está diciendo vamos a entrar en guerra con vos. Sí, vamos a hacer una intervención militar. Africano contra africano. Ese es la manipulación siempre de los blancos de exterminarnos a nosotros y ellos en palco, viendo, ¿verdad?, cómo sus títeres locales le hacen el trabajo sucio. Mira, yo te dije, la Unión Soviética ahí dejó más de 150.000 millones de dólares. Pero eso en infraestructura, no en otra área. Rusia le acaba de condenar más de 20 y pico de mil millones. Busca cómo la mayor cantidad de granos le llegue a ellos y no solo se quede en la farsa occidental. Y ha tenido una política hacia África bastante abierta y loable. Esto es lógico, están encontrando en China y en Rusia, porque tampoco los chinos los han invadido, ni los han oprimido, ni los han esclavizado, no han tenido mercado de afrodescendientes en sus países, como lo tuvieron los norteamericanos, o los ingleses, o los belgas. Fíjate que solo esa barbarie de Ruanda, uh-huh, y de Darfur, ¿te acordás? El sistema unipolar occidental no hizo nada. No hizo nada. Y teniendo a Colin Powell como secretario de Estado, siendo un hombre de color, sin a sus minorías de color lo respetan en el propio Estados Unidos, imagínate. Es que ya has tenido bastante con Condoleezza Rice. Sí, pero son figuras decorativas, como para decir, aquí hay una democracia, aquí hay un respeto a los afrodescendientes, cuando no existe. A los derechos civiles. ¿Verdad? No existe. Ellos son los más marginados en los Estados Unidos, los que más en prisión están, los que menos tienen acceso a la salud, los que menos tienen acceso a la educación, ¿verdad? Me acuerdo un chiste, si miras una pelota, dice, en la calle, es que va un niño. Si miras una pelota en la calle y niños blancos que están jugando, si la miras, si son niños negros que van corriendo y que se la quieren robar. Se la quieren robar, sí. Es increíble, pues. Sí. Entonces, la ganancia aquí la tiene que tener África, por lo que te decía. Tienen ellos que aterrizar a una lógica común, determinar ese tribalismo, esos niveles divisorios y concretarse en formular un continente que haga peso en la política mundial.
los que tienen que ser los perdedores tienen que ser los europeos, sobre todo los españoles y los franceses. Porque si uno mira los gasoductos, y los ductos entran por España, otros entran por Italia, y ahí se van ramificando para Portugal, para Inglaterra, inclusive llegan a Alemania. Ahora hay una situación de posibilidades para África, tienen que aprovecharla. Hoy o nunca. La guerra en las relaciones internacionales siempre está. África, si no en un continente, va, en el otro. Sí, África va a jugar un papel importante a favor o en contra de la multipolaridad, claro, definitivamente, pues, claro. Es decir, pero a mí me parece una cosa interesante porque, es decir, África, el continente olvidado, marginado, apartado, silenciado, tiene voz ahora. Claro. Hacia algún lado, pero tiene voz para algún lado. Claro. Sí. Pero esto le ha ayudado mucho, por ejemplo, a las relaciones que viene teniendo con China y Rusia. Estas cumbres maximizan intereses de ganancia mutua. La cumbre de los BRICS, que se aproxima ahora, representa para Sudáfrica una gran ventaja de llevar a su continente mayores posibilidades de desarrollo. Mira que por lo menos una veintena de países están pidiendo el ingreso a los BRICS. Estos son países del sur, o más de 25 países han anunciado que después de X o Y periodo van a solicitar su ingreso porque tienen el yugo, tienen la presión occidental ahí. Entonces esta es una corriente muy importante que va a venir de una u otra manera a agilizar la actividad económica al interno de África. ¿Con mira a qué? A que al final África, Asia, Euroasia se unan en una sola masa, que se le llame la isla mundial. Esa es una teoría y ya está funcionando ahí. Sí. Poco a poco está funcionando ahí. Y ellos lo entienden, y cuando eso se dé, esta es una masa global que por su población, por su movilidad económica, por su existencia de recursos estratégicos, alimenticios, pueden superar, bueno, ya superaron a ese famoso G7, pues, langostino, ¿ya? Saqueador, exterminador. Entonces me parece que ahí la ganancia, a pesar de la situación, porque esto apenas comienza. O sea, este es un proceso de cambio global que tiene que pasar por guerra. Para que potencias desaparezcan, tiene que pasar una guerra de gran intensidad, ¿ya? Sea Francia la que vaya a desaparecer. Bueno, España no es una potencia, pero ¿qué le va a pasar a España en toda esta revuelta de que por sí viven muy mal? Es cosa del tiempo y de cómo los africanos realmente se van a organizar, porque uno puede tener los mejores deseos para X o Y país, para X o Y continente, pero al final los que tienen que tomar las riendas de su destino son los mismos pueblos. A ver, ¿ya? Europa sería el más afectado con este levantamiento de África, y por carambola resulta afectado a Estados Unidos, que pierde hegemonía sobre esta zona del país. Claro, solo en Níger tienen una base, ¿verdad? La base 201. La base... Níger hay que todavía dimensionarlo, porque este golpe que se da, se lo está dando en un país donde la influencia militar de Francia casi total. Habrá que felicitar y ponerle los grados a quien se lo merezca. Y con una base de drones, ¿verdad?, norteamericana, que tiene una capacidad continental de vigilancia. Todas las operaciones de toda África parten simplemente de esa base lógica. Hay un AFRICOM, comando para África, del ejército norteamericano, pero lograr penetrar dentro del dominio del monstruo es lo importante, y está en tiempo y forma, que sea otra sorpresa de esas operaciones que te digo políticas. Sí. Entonces, yo creo que es un tema para varios programas, porque la valentía que demostró Macron de inmediatamente amenazar y lo que llegó a decirle la victoria nula,
Se habló sobre la base, me imagino, sobre el término de que no me expulsen a la base, déjenme a nosotros tranquilos, sino, como dice la María Elvira Salazar, van a hacer pagar caro. Pagar caro con cuentos, situaciones apocalípticas, les digo a los argentinos. Sí. Entonces a estos pobres le han de haber tirado a hacer cuantos apocalipsis más. Y darle seguimiento, pero sí apoyarlo. Porque no sé, vos le preguntás a la gente, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está Níger? No sé. Sí, por eso yo dije, la ubicación geográfica de Níger, para más o menos entender, por lo menos, cómo es el asunto, pues. Cómo es el asunto, porque se ha hablado, pero yo digo a favor y en contra, son buenos, bonitos, son malos, malvados, perversos, pero hay que entender cómo van las cosas, y hay que ver dónde es que uno se informa de lo que está ocurriendo. Claro. Quiero agradecerte, Manuel, en la orden siempre, esta platicada. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía, sumando vigores en Extra Plus.